Buen Día Nación. Le vamos a pedir un minutito más para terminar con el comentario como corresponde. El título del comentario de hoy es algo que hablábamos ayer con Pablo Rossi. Lo hablamos en la producción de Más Nación y lo planteamos ahora acá. Engordando a Milei. Ayer, ustedes lo habrán visto, un acto que Victoria Villarruel repite casi todos los años, con mayor o menor concurrencia, fue convertido casi en un acontecimiento popular por obra y gracias de algunas organizaciones de derechos humanos y partidos de la izquierda sin votos. Creyeron que perjudicaban así a la candidata vice de La Libertad Avanza, pero lo único que hicieron es darle más centralidad a Javier Milei. Incluso los convirtieron en víctimas cuando uno de sus militantes más violentos le tiró querosén en los ojos a Lilian Lemoyne, la candidata a diputada nacional y maquilladora del líder libertario. Se fue igual. Patricia Bullrich, quien ayer presentó a sus ministros en las sombras, pareció quedar atrapada en el medio de esta agenda. Enseguida su equipo de campaña bajó la instrucción de que no atacara a Villarruel ni la defendiera tampoco, que en la medida de lo posible la ignorara. Solo el candidato a vicepresidente, Luis Petri, en una charla que mantuvimos para nuestra radio, El Observador 107.9, actuó sin especular, diciendo exactamente lo que piensa, que en la Argentina hay cosas más urgentes para discutir y solucionar. Esta es la agenda de Javier Milei y de Victoria Villarruel, pero me parece que tenemos demasiados problemas presentes como para pensar en el pasado y utilizarlo como agenda electoral, ¿no? El presidente Alberto Fernández también le hizo un favor a Milei. ¿Cómo? Lo puso en el lugar de los negacionistas, una de las cosas que por lo menos hasta ahora más irritan al candidato, pero al mismo tiempo menos votos le quita. No somos negacionistas ni de la situación económica, no somos negacionistas del cambio climático, no somos negacionistas de la dictadura que vivió esta patria. No somos negacionistas. Negacionistas son otros, los que hablan de libertad. Tampoco nosotros somos parte de una casta. ¿Cómo enfrentar a Milei sin catapultarlo hasta la presidencia? Se preguntan algunos. La receta de poner a Melconian habría dado sus primeros resultados positivos. Cualquiera que desmenuce con cuidado la respuesta del diputado nacional al economista de Juntos por el Cambio podría ser dulce de leche, por su falta de precisión y su evidente enojo por el debate que Melconian le propuso. En una intervención, Milei colocó a Melconian en el lugar de un corrupto por oponerse a su postura de eliminar el Banco Central. En otra, quedó pedaleando, se podría decir, cuando José del Río, con sutileza, le preguntó algo que nosotros habíamos planteado en el editorial de La Cornisa, minutos antes. ¿Por qué no consideraba casta a los sindicalistas corruptos que se enriquecieron con el esfuerzo de los trabajadores? ¿También o no cuando vos ves que se perpetúan en el poder? A ver, yo lo que digo es, en los políticos también tenés eso, ¿no? Digo, tenés a Gildo Infran. No, por eso te digo, ¿también No, casta? pero también, digamos, o sea, porque algunos se les descuidó, digo, también tenés la familia Pose, ¿no? Digamos, porque Gustavo Pose, que era el candidato a vice de gobernador de Larreta. Tenía a su hija como precandidata, que sí, perdió. Y él venía de estar manejando el municipio y el cual lo heredó de su padre. Sí, o Andriotti, o tenés lo Digo, que pasó por eso, de vuelta, Tigre también, ¿no? Entonces, digo, será una cuestión de que tendrán que resolver ellos internamente de cómo, por qué esto funciona así. El medio de la campaña va a tener que responder muchas cosas, todos los candidatos, Patricia, Milei, Massa, pero Milei va a tener que responder, por ejemplo, a una información que ayer publicó Carlos Pañi, según la cual la número 2 de un ministerio muy importante de Axel Kicillof es candidata a diputada provincial por el espacio La Libertad Avanza, y eso genera confusión.
Pero los que esperan que Mauricio Macri juegue todas sus fichas a favor de Patricia y empiece a decir lo que piensa de verdad sobre Milei, van a tener que esperar. En Juntos deshojan la margarita para saber si les conviene para ganar votos o si solo podría seguir alimentando a un outsider, a un político fuera del sistema que no para de crecer. Querido Pablo Rossi, perdón por la demora. Buen día, Nación. ¿Cómo estás vos? Buen día, Nación, Luis. ¿Cómo estás? Débora, Marina. Buen día. El placer de reencontrarme con ustedes a esta hora. Vamos construyendo conceptos juntos, ¿no? Sí. Ayer estamos chateando. Es como si con vos es como una conversación mental que terminamos anoche y seguimos ahora. Sí. 24/7. Sí, te va a costar terapia. Un poquito. Bueno, sí. No, muy interesante, porque con Luis hacemos esta dialéctica. Y me parece perfecto lo que planteas, Luis, porque está muy claro que yo venía escuchándolo a Melconian recién, ¿no? Y veo también como Carlos Melconian, la carta fuerte de Patricia Bullrich en el debate con Milei, me parece que va incorporando algunas cosas de estrategia. Por ejemplo, recién escuchaba a un Carlos Melconian no peleando con las ideas de Milei, sino diciendo, acá hay 2 tercios. Y a mí esto, honestamente, lo digo, me parece estratégicamente lo que va a pasar porque anoche lo conversábamos. Acá hay 2 tercios que decidieron un cambio, de los argentinos, y 1 tercio que dice no, statu quo, miedo, que es el kirchnerismo. Los 2 primeros. Hay que establecer cuál de los 2, 1 y 2, pongamos Milei, Bullrich, Milei, está en mejores condiciones de llevar ese cambio adelante, de sostenerlo en el tiempo. La gente lo va a decidir. Entonces, hay un Melconian que, por ejemplo, habló bien de Carlos Rodríguez, de Roque Fernández. Sí, sus maestros, digamos. También es un Melconian que empieza y lo hace medio... Pero perdón, es vivo porque dice Carlos Rodríguez y Roque Fernández no van a estar en el equipo de Milei, Tan grandes, son grandes asesores. Está bien, pero fíjate... Lo más importante, dice Melconian, no van a estar en el equipo de Milei. Pero fíjate también lo que dicen. Ellos 2, que saben mucho, nos conocemos mucho, están retrocediendo de la idea esa de la dolarización a puño cerrado. El propio Milei está diciendo, no, bueno, va a llevar de 9 a 24 meses. Entonces, hay como el propio Carlos Melconian. ¿Qué es la bimonetariedad? Lo acaba de decir él, Lo escuchaba en diálogo con Willy Cohen hace un ratito. Y va a comenzar con un desdoblamiento cambiario. Va a comenzar con el formato, muy probablemente, de un desdoblamiento cambiario. Es decir, de a poquito, Luis, Débora, Marina, se van bajando a tierra los conceptos para la gente. Bueno, lo mismo que lo del Banco Central, porque, Pablo, cuando Milei dice detonar el Banco Central, Melconian dice, bueno, a ver, 180 países, 180 bancos centrales. El punto acá... Perdón, no es el Banco Central, sino en qué condiciones funciona el Banco Central. Exacto. Y el mismo Milei también, con esta misma idea que vos planteás de la dolarización gradual, hay que ver en cuánto tiempo, en cuántos años, en cuántos mandatos, lo del Banco Central también lo relativiza. A mí me parece bien lo de 2 tercios que van para un lado, porque hay 1 tercio que va para el otro. Y ayer volvió a hacerlo, yo te diría de manera... La palabra desesperada no sé si es, pero de manera muy, muy fuerte. Ayer en la cena de recaudación quiso plantar una ilusión Massa. Sí, lo hizo así. Una más. Massa, Matías. A ver. Se te colgó. No. Ahí está. Ahí Dale, está. dale. Nos mueve un profundo amor por la Argentina. Gracias por confiar. Sigamos confiando. Y quédense tranquilos. El país del futuro va a ganar en primera vuelta o en segunda, pero vamos a seguir gobernando la Argentina. Muchas gracias. Es Bueno, impactante, se tiene fe, ¿no? sí, y el nivel de disociación, ¿no? Porque él habla de futuro cuando es presente, cuando los números todo de la inflación... pasado, claro. Bueno, Es tiene todo todo el pasado pasado y es por presente, delante, ¿no? exacto. Que Igual... es una vieja cita, pero la verdad es que está bien, él necesita un argumento de campaña, algo tiene que decir. El tema es cuán efectivo
A lo mejor tiene razón con esto de va a seguir gobernando la Argentina, por el dato que vos recién rescatabas de Carlos Pañi anoche, ¿no? La candidata número 2, porque no es un concejal, otro concejal, la candidata número 2 a legisladora por la provincia de Buenos Aires es funcionaria de Kicillof y nada menos que en el área de transporte, que es un área de Sergio Massa. Entonces, digo, a lo mejor tienen esa secreta esperanza de seguir gobernando la Argentina. Con otro rostro. Le sigo sacando jugo a Melconian. Melconian dice, guarda, viste que hay equipo 1, equipo 2, los 2 tercios, y equipo 3. Guarda con el persaltum del equipo 3 al equipo 1, el salto con garrocha al equipo 1. ¿Qué es esto? Sí. El menemismo, el ex-menemismo, o partes del peronismo, o del propio kirchnerismo, un Bernie que dice, le armamos las listas nosotros, los intendentes le armaron las listas a Milei. Barrio Nuevo queriendo abrazarlo. Se lo están apropiando a Milei. Bueno, la reunión de Gerardo Martínez con Javier Milei confirmada de la semana pasada. Bueno, que nadie se enoje por esto. Por esto que nosotros tenemos la obligación de mostrar estas cosas. Porque después, ojalá que la cosa ande bien con quien sea. Si la cosa anda mal, después no digan que no se muestran las cosas. A ver, Milei y los candidatos, Patricia, Massa, tienen todo el derecho del mundo a llamar para su equipo a quien quieran, al payaso Plin Plin. ¿Lo quieren llamar? Llámenlo. ¿No? Pero después pero no hay que digan, mostrarlo, porque la gente va a votar y tiene que saber qué es lo que está votando. Después no digan, no escondan eso. Y sobre todo, hablo especialmente de Patricia y de Milei. Y sobre todo, cuando sus discursos son discursos fuertes, son discursos de todo o nada. Entonces, si vos crees que Pose es la casta y tiene muchas razones para plantearlo y se le puede dar la razón en eso, no podés decir alegremente que el problema que tiene el sindicalismo argentino es un problema de las organizaciones que lo tienen que resolver los trabajadores. Porque ahí hay una intervención del Estado que le permite a los grandes sindicalistas ganar caminando con lista única. Y perdón, ni Milei ni la gente que está alrededor de él es tan ingenua como para suponer que se arreglan entre ellos, ¿no? Sí, ayer decía algo Pancho Olivera que me pareció como dar en el clavo en una frase. Dijo, y Milei con alguien tiene que gobernar, ¿no? Lo decíamos anoche. Al corte con José del Río. Y me parece ¿Pero que acá... ¿Por qué lo dice? ¿Por los sindicalistas? Lo dijo por los sindicalistas, claro. Pero eso es la misma no lo dijo objeción. a favor de Milei, lo dijo en términos de interpretar eso que estábamos Pero la viendo misma en el objeción que le hacíamos a Larreta cuando decía hay que sentarse con todo. Le decía, para, ¿con quién? Entonces, a Milei, esa lista que le pone José del Río, ¿cómo con alguien tengo que gobernar? No. ¿Con qué tengo que gobernar? Ni con razón, con Massa no, ¿eh? Con Massa no. Y la lista de Milei está llena de... Pero no es valorativo lo que dijo Pancho Olivera. Lo quiero salvar, pobre, porque lo traje a colación y quedó... No es valorativo, es descriptivo. Ya va a venir Pancho y lo vamos a charlar. Sí. Pero, Débora, yo anoche lo planteaba en estos otros términos. Lo del concepto, si la campaña de Milei piensa seguir girando con la casta, me parece que ya la casta quedó... El concepto de vamos todos contra la casta porque lo que viene es no casta, es imposible. Es una utopía como la del que se vayan todos en 2001. Nadie va a poder gobernar la Argentina, ni Milei ni nadie, si no va a gobernar con los que están. Pero en 2 minutos le van a decir que Milei tiene una casta de candidatos. Pero también, obviamente ya la tiene. Pero ya se lo dije. Armar armar estructuras en todo el país requiere de gente que viene de hace años en la política. Pero claro. No hay una generación XWZ nueva que viene de golpe, se tiran todos en paracaídas, aterrizan y dicen, somos lo nuevo. No existe eso. No, es por una idea supuesto. romántica. Esto se avanza con una mezcla de experiencia, por supuesto, que estén los más honestos dentro de la experiencia. Claro. Con gente nueva y pujante que quiere aportar. Claro, pero ¿con quién? ¿Con lo peor de la vida? Porque está bien, yo entiendo, tenés razón, es una utopía la soledad del anticasta, yo lo entiendo. Ahora, pero ¿con qué llenas el vacío cuando entras en la vida pública, en la casta? ¿Con qué lo llenas? ¿Con lo peor? ¿Con estos sindicalistas que le ponía José del Río? Porque con alguien tengo que gobernar. Y mira, vos vas a gobernar, vas a hacer, tu nuevo sindicalismo va a ser con Barrio Nuevo. Sí, además vieron que Milei siempre peca como... Lo digo entre comillas, de exceso de liberalismo, ¿no? Cuando dice, no, hay que privatizar el agua. Acá no es una posición liberal sostener la de un sindicato con personería gremial, con el monopolio de la representación por rama de actividad. Una posición liberal es un sindicato por empresa, un régimen más flexible. Entonces ahí
sí hay un punto hasta teórico. No hay ningún reformismo sin afectar los intereses Claro, Y sí, claro. de esa y sí, casta, y sí, Ahora, y sí. de esa casta Yo quiero- sindical empresaria. Claro que sí. Yo quiero incorporar acá otro tema que lo viene discutiendo Débora. En realidad nos viene internando en los cortes fuertes, Débora. Y me parece bien dice que lo Débora. plantee. Y Sí, me parece sí, bien que lo lo voy a plantee. argumentar. Dice, ¿por qué Victoria Villarroel tiene todo el derecho a hacer el acto, le pidió permiso, qué sé yo, la alimentan los otros, los fachos de izquierda, qué sé yo? Ahora, ¿por qué? Primero vamos a escuchar y ver a Victoria Villarroel. Pero la pregunta que hace Débora es muy legítima. ¿Por qué me tengo que volver a morfar una discusión vieja que ya fue parcialmente saldada en un país que no es Dinamarca, que se está cagando de hambre? Esa es más o menos la pregunta. Victoria Villarroel ayer en el acto. Después de arrancarnos a cada una de las personas importantes de nuestra vida y de demonizarnos y tratar de ponernos una mordaza en la boca, ya no les tenemos ningún miedo. No tenemos miedo. O sea, la reivindicación está bien. Pablo tiene una teoría de lo que la reacción generó en un acto que se viene haciendo de hace 8, 9, 10 Sí, años, ¿no, 10 Pablo? Yo discuto algo más, si querés, no del fondo de la cuestión, porque yo la entrevisto a Victoria Villarroel hace muchísimos años, Y está dándole bien en plantear lo que plantea. dándole voz a su posicionamiento. No estoy planteando la discusión de fondo, porque yo creo que el kirchnerismo nos llevó a discutir los 70 desde hace 20 años. Yo estuve, igual que vos, Luis, en la ESMA, en el año 2004 fue, ¿no es cierto?, cuando Sí. fue Néstor ¿Te Kirchner a acordás? hacer ese acto. Yo ¿Te estuve acordás? Yo ahí. estaba en Yesao, me acuerdo, sí. Yo digo, hace 20 años que nos obligan a discutir los 70. Más o menos ya llegamos a ciertos consensos, ¿no?, respecto de lo que fue esa época tan oscura de la Argentina. Yo no quiero pasarme los próximos 20 años discutiendo lo mismo, en esta cuestión pendular, casi de espejo, que nos propone la Libertad Avanza y el kirchnerismo. Porque no tenemos tiempo, porque la verdad la Argentina tiene otras urgencias, porque si no es como el final de José Sacristán en Solo por la madrugada. Nos vamos a pasar los próximos 40 años discutiendo los últimos 40 años. La verdad, es muy penoso si es así. Es un espejo permanente, pendular. Escuchemos Esperá, otro concepto de Victoria. Dale, Pablo. No, tengo dos respuestas con una objeción parcial, o en todo caso, ¿por qué la centralidad? Porque se la dimos, Sí, sí, porque se la dio la izquierda, sí, sí. porque la izquierda ve la posibilidad de regresar a lo único, esa izquierda paleozoica, primitiva, que vive en el pasado, enquistada, prometiendo o queriendo hacernos ver que va a venir un nuevo golpe militar cada vez más lejos, más. Y la otra es porque de todo eso que bien decís, Débora, quedó una deuda. Quedó una deuda. El kirchnerismo se encargó Claro. de hacer de izquierda los derechos humanos y de oficializar la mirada miope. Tironeó tanto para un lado que dejó... Quedó una deuda. Exactamente. Las víctimas del terrorismo de las organizaciones armadas nunca fueron reconocidas. Entonces, si lo que vamos a tener coincido con vos, Débora, que si vamos a tener 20 años ahora que los derechos humanos son de derecha, es un retroceso. Ahora, Bueno, es que yo yo creo tengo una que mala hay noticia. yo creo que hay una deuda ahí, hay una deuda, un resquicio que quedó pendiente, y ella dice, yo quiero que en la ESMA, junto con el resto de todas las víctimas del terrorismo, también estén por eso, en esa. yo digo, pero más allá del tema de fondo, yo tengo una mala noticia, que ese grupo reducido, minúsculo de izquierda que estaba ahí, lo vas a tener replicado. Todo el kirchnerismo va a tomar esa bandera. A ver, no nos engañemos. Para ir Claro, no nos engañemos. Vamos a hacer un eventual gobierno de Milei Villarroel. ¿Kirchnerista con los que hablo? ¿Kirchnerista con los que hablo? Ahora sí, muchachos. Y bueno, encontraron la Gana épica, Milei, encontraron gana la Milei, épica, encontraron la está bandera. bien. Igual Volvemos a la también me resistencia, parece- se cae en 3 meses y así, volvemos nosotros. es así. Me parece, no sé si coinciden, que esa épica tiene que tener algún sustento o caldo de cultivo social. Y mi sensación, no sé si comparten, es que este tema, planteado desde las dos miradas,
está sobrerepresentado. Sí, Está claro. mucho más en los medios que en la calle. Bueno, pero la Obvio. calle- Nadie habla de esto. Bueno, puede Pero la calle ser, la movilizan pero no se- ellos. El Bueno, kirchnerismo te la moviliza pero ellos. no está en la preocupación de la gente en términos de urgencia. El que tiene que ir al supermercado, esta discusión ya la habrá saldado en su fuero íntimo o la postergará o lo que fuere. Pero me parece que los medios le damos una trascendencia o un sentimil que no es el mismo que le da la calle. Sí, Lo cual hay no una- está ni bien ni mal. No, es descriptivo lo que hago. Hay un elemento periodístico, no que justifica. Yo insisto, yo comparto lo que dice Débora, Nos van a comparto lo que arrastrar dice esa Pablo, misma pero hay un discusión. elemento periodístico que lo justifica. Puede ser vicepresidenta de la Nación Claro. y va a Va poner... a llevar ese tema y bueno, está muy bien y yo lo entiendo. Por eso escucharla ahora. Viste, hay niveles de escucha. Antes a Melconian se lo escuchaba de una manera, ahora de otra. Exacto. Ahora a Victoria Villarroel, que puede ser vicepresidente o vicepresidenta, se lo Exacto. escucha de esta manera. Escuchémosla, por lo menos en los principales conceptos, para quienes no Dale. tuvieron oportunidad. Dale. Los que impiden que nuestro dolor sea recordado son los que en nombre de los derechos humanos y de la democracia solo quieren la democracia para ellos y los derechos humanos con exclusividad para ellos. Los que se oponen a este homenaje son los que tienen las manos manchadas de nuestros seres queridos. Bueno, yo tendría algo para decir. ¿Sabés quién es invisibilizada en este contexto? Y dice lo que tiene que decir. Y yo creo que representa el pensamiento de una gran parte de los argentinos, si no la mayoría, Graciela Fernández Mejide. Porque su voz resuena menos Sí, claro. hoy. Sí, sí. Fíjate, volvemos a Victoria Villarroel. Tiene todo el derecho del mundo, ¿eh? Le responde, vuelve a responder al otro lado de la grieta de los derechos humanos. Mirá. La verdad que Carlotto ha sido un personaje bastante siniestro para nuestro país, porque con ese cariz de abuelita buena, la realidad es que ha justificado al terrorismo. En su momento se dedicó a justificar a Ibarra cuando era la tragedia de Cromañón. O sea, es un personaje que ha hecho política desde siempre, que tiene a toda su familia colocada en el Estado y que viene a reclamar algo cuando tendría que estar admitiendo que, por supuesto, puede sentir dolor por la muerte de su hija, pero tiene que contar que su hija era combatiente de Montoneros. Entonces, digamos todo si le exigimos a los demás lo que no decimos. Y Carlotto es una gran muestra de la gran hipocresía de la izquierda. Déjame decir esto. Hay una parte del votante de Bullrich que coincide, Con Victoria no Villarroel. sé si con Victoria, no sé si con su personaje, no creo que con Milei, pero sí con esta parte de la reivindicación. ¿Por qué? Y esto lo decían anoche los analistas de opinión pública, Luis. Hay en el votante de Milei genérico, hay unas ganas de romper los consensos establecidos o los consensos impuestos. El kirchnerismo te impuso el consenso miope de los derechos humanos de izquierda. Hay gente que quiere romper ese sentido común impuesto de facto. Villarroel, no importa si es Villarroel o puede ser cualquier otra, le representa el martillo, la ruptura de ese consenso que te impusieron. Por eso cobra centralidad. Y por lo que decís vos, porque puede ser vicepresidenta de la Yo, Nación. de todos modos, coincido en que hemos tenido una mirada a la que le faltó el otro ojo. No tengo duda. Ahora, respecto de lo que acaba de decir Victoria, corro a Estela de Carlotto. La tarea de abuelas respecto de la recuperación de nietos es reconocida en el mundo entero, porque han sido niños robados y apropiados ilegítimamente, una de las Sí. aberraciones más grandes cometidas por Sí. la dictadura. Pero se Número uno. encargaron- Número sí. dos, a la hija de Estela de Carlotto, aún con los datos que da respecto de su vinculación con Montoneros, no la mataron, señora Villarroel. La secuestraron, la torturaron y no se supo más de su paradero. Tendría que haber tenido un juicio, en todo caso, si estaba participando de las organizaciones armadas. Me parece que ahí hay una diferencia importante. Ahora, mi punto no es
quién tiene más razón que el otro. claro. Es otra vez nos arrastran... Vos Sí. fijate que estamos cayendo en la trampa, Pablo. Bueno. Nos arrastran a la discusión de los 70, 20 años, 2003, 20 años discutiendo los 70. Más o menos habíamos obtenido consenso. España pasó el franquismo, tiene la ETA, hemos visto la discusión en África del apartheid, hemos visto muchos países discutiendo este tema, lo mismo que Chile, tantas dictaduras en la región. Ahora, nosotros nos pasamos 20 años con este tema y nos va a llevar, si el próximo gobierno es de Villarroel y Milei, otra vez 20 años de Débora, péndulo. Igual recién Débora, decía Luis, había algo, perdóname Mari, sí. había algo en la historia, el corsi e ricorsi de la historia, decía un teórico de la política. Cuando vos llevas el péndulo a un extremo, Sartori. cuando lo dejas, Giovanni Sartori, puede ser que lo haya tomado él. Cuando vos llevas el péndulo a un extremo, el movimiento pendular solo te va a llevar al otro. ¿Qué es Milei? Si no, yo le ponía un tuit del fin de semana, el círculo rojo, que es más que los empresarios, está en un shock cognitivo, porque no entiende qué pasa. Sí, no comprende qué Pero es. es un péndulo que va No sobre lo la vimos, ceniza, pará. sobre un país desangrado. Eso es, mira, Débora, me pongo cada vez más en una posición de observar lo que pasa. No quiero digamos, ni siquiera creo que mi opinión valga para dirigir lo que va a pasar, porque me corro. Nos está pasando un tsunami, más allá de nuestra voluntad, más allá incluso de todo lo bueno que se haya podido hacer en la conversación pública para evitarlo. Y ese tsunami es un castigo por no haber podido lograr un sentido común antes. Muy probablemente el efecto Milei nos traiga muchas de estas cosas, pero va a ser un efecto reacción a todo lo que el Vamos a tener kirchnerismo el nos espejo. impuso. Kirchnerismo, Nada, el espejo. a mí me parece que bueno. nada te arrasa si no te dejas arrasar. No, o no, sea, hay que poner me la discusión sobre la mesa. Yo no digo tapar discusiones, Luis, no estoy diciendo No, no, eso. no. Digo poner todo en caja. También hay un ciclo de la información. Esto fue noticia ayer, será Claro, noticia hoy. claro. Y después se volverá a la diaria de la inflación que a Sí, las consultoras les da el exacto. 11 en agosto. Entonces, me parece... Yo no lo tomaría tan tremendo en cuanto que esto es una condena a discutir los próximos 20 años lo mismo. Es que no va a pasar. Ojalá que no. Creo Y que me ojalá parece me que no hay- equivoque. no hay hay nada ni que me caldo de gustaría más que cultivo equivocarme. para ¿Sabés cuál es el eso. Me quiero problema? equivocar. Es la dinámica, porque en economía en economía pasa lo mismo. Estamos discutiendo los mismos temas Hace que ya 20 el años. mundo Y la no lo inseguridad Bueno, Luis, pero porque y los en la problemas son los Y en la mismos. inseguridad hace Pero muchos pasa lo años. mismo. Perdón, ¿cómo no vamos a discutir si estamos hablando de hiper? Y Si claro. estamos hablando de Rodrigazo, Y claro. si estamos hablando de los males económicos que nos afectaron en los 70, que afectaron a nuestros padres, a nuestros abuelos, estamos metidos en un túnel del tiempo y capaz que no nos terminamos de dar cuenta, pero el mundo nos ve metidos en una ruedita del hámster. Sí, Somos el hámster Pero que da Pablo, vuelta todavía la rueda. estamos discutiendo si una persona que delinque tiene que ir presa. Claro, por claro. eso. O si cortar la calle es un delito o más o menos. Último corte de Victoria Villarroel, por favor. Dale. El Estado también nos viola los derechos humanos. El Estado en democracia nos está violando los derechos humanos, porque aunque el daño lo ocasionó un tercero, el Estado tiene el deber de protección, como lo dice el fallo Velázquez Rodríguez. Y ese deber de protección el Estado lo viola para garantizarle la impunidad a un grupo de violentos que hasta el día de hoy gozan de su libertad y de las garantías que les da nuestra democracia. Bueno, porque detrás de esto viene la discusión. Los juicios, las indemnizaciones, que Nacha Guevara, que esto... sí. O sea, esta es la cola que trae y lo que sí. dice Débora y yo comparto. Y sí. Yo recomiendo solamente a nuestra enorme audiencia un documental, una película, es cortita. Se llama El Diálogo. Está Graciela Fernández Meijide dialogando con un ex líder de los Montoneros, creo que era de Montoneros, ¿no? No me acuerdo si era de FAR o de Montoneros, que ya falleció. Luis... Sí, con... bueno, ya me va a salir. Ya me voy, Sí, voy a sí, recordar. ya sé quién es, ya sé quién Lo recomiendo porque es una caricia al alma, fuera de toda revancha y de toda... Hay dos mujeres maravillosas en eso, sin duda Graciela y Norma Morandini. Morandini también. Son dos víctimas que han vivido en carne propia y creo que lograron esa superioridad de alma, ¿no? De Sí, ponerse la por encima. trascendencia. Por encima de un lugar o del otro. Exactamente. Sí, comparto. Bueno, ha sido un placer. Buen programa. Nos vemos a la noche, ¿no? Fue una sorpresa para mí. Todo el día. Nos todo el vemos, día. Luis. Todo el día. Porque La
gente creerá que nos vemos a la mañana y a la noche. No, todo el día Acá estamos. tiene una... Lo dice con cierta resignación. Acá tiene una cuchita chiquita. Eduardo Feynman, vos tenés otra acá, ¿no? Sí. Novarecio me hizo una gran trampa. Sí. Novarecio me dijo, yo te voy ¿Podés a... poner un último momento de denuncia pública, por favor? Yo te voy a reemplazar a la noche. ¿Viste que nos fuimos claro. nosotros dos? Pero es verdad. Vos podés hacerlo, pero con todo pero no gusto. fue 1-1. Era porque- una semana, 2 Claro. 2-1 me hizo Te el 2 por especificó 1. a uno. 2 por 1. A dos. Ya vas a Especificó volver, dos. Novarecio. Dale, Gracias. buen programa. Abrazo, Chao. gracias. Chao, Bueno, señoras y señores, buen día, Nación. Más allá del chiste, es un placer estar aquí con ustedes, la verdad, con este equipazo de Buen Día Nación de Luis Novarecio. ¿Me acompaña? Vamos a